Saludos mi gente, gracias por continuar viendo nuestro video, compartiéndolo y dándole like. Y bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Así que siéntanse cómodos, tengan sus apuntes en la mano y su Biblia para que no pierda tiempo viéndonos a nosotros. Queremos decirle algo a ustedes, que la Biblia es un arte. ¿Y por qué le decimos que la Biblia es una arte? Porque si tú la lees literalmente, siempre va a tener duda. Y siempre va a tener pensando que se contradice. Y no va a entender nada. Y no va a entender lo que el libro te está tratando de decirte. Su contenido. Exacto. Entonces, para eso, tú tienes que tener el arte. Para poder interpretar y entender lo que el libro te está diciendo. Aunque tú estés sentado y la leas literal, siempre va a tener duda. Por eso le decimos que la Biblia es una arte y hay que tener esa arte para poder interpretar su contenido. Sí, los cristianos le dicen que tú tienes que tener el espíritu. Exacto. Ellos lo dicen en ese sentido. Exactamente. Entonces, cuando ya tú entiendes la Biblia de esa forma, que le entiendes con el arte, entonces ya tú vas a entender de qué se trata. Pero de lo contrario, al tú leerla literal, siempre vas a pensar que se contradice. Sí. Y tu pastor o tu líder te va a decir a ti que se lee literalmente. Y es porque no tiene el arte, no tiene, como ellos dicen, el espíritu para poder interpretar el libro y entender de qué se trata. Sí, porque muchas personas piensan que solamente es 2 o 3 versículos que hay en la Biblia que no son literales. Exacto. ¿Sabes? Cuando Jesucristo dice, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, eso no es literal. Ellos entienden eso. Exacto. ¿Entiendes? Porque si literalmente hablando, entonces nadie es carnívoro aquí. Sí. Nadie es un caníbal. ¿Entiendes? Entonces, ya hablando de eso que tú dices, que para tú entender la Biblia, tú tienes que tener el arte de saber qué es lo que están diciendo. Eso es como una pintura. Cualquier pintor que ve una pintura, por ejemplo, si nosotros pintamos todo muñeco aquí, esos dibujos, y viene una persona que sepa interpretar lo que nosotros queremos decir con esos dos muñecos, para muchas personas son dos muñecos ahí. Sí. Esos son dos muñecos, eso no tiene sentido. Pero viene un tipo que sabe lo que está queriendo decir ese artista y te lo descifra a ti. Y te dice a ti, no, eso quiere decir esto, esto y esto y esto. Entonces, la Biblia así mismo es una arte de la forma que está escrita. Porque está escrita así para el que la vaya a entender, va a tener arte. Va a tener el espíritu, como dicen los cristianos. Hablando ya forma religiosa. Sí. Si tú no tienes el arte, tú la vas a leer nada más y vas a repetir lo que está escrito. Literal. Literal. Entonces, encima de eso, recuerden ustedes que nosotros, tú que me estás viendo a mí y todos nosotros, venimos de una generación analfabeta. Los padres de nosotros, tiempo atrás, 1000 años atrás, eran analfabetas. No sabían leer ni tampoco escribir. En aquellos tiempos, el que sabía leer y escribir, eso le daba un estatus. Tiene un estatus ya en la sociedad. Sí, eso no era un cualquiera. Solamente por eso, por tú saber leer y escribir. Nada más. Yo me acuerdo que en los años 90 y 80 por ahí, aquellas personas que eran bachiller, que se graduaban de la secundaria, esa gente, eso era un respeto que tenían. En la calle, sí. En el barrio. Fulano es bachiller. Oh, sí, ese tipo. Universitario. Sí, exactamente. Entonces, al pasar el tiempo, ya ellos han perdido como ese respeto a nivel académico, a nivel de una persona que sabe de letra y que sabe leer. Porque cualquier persona hoy en día tiene un diploma de la high school o de la secundaria. Cualquier gente, cualquier persona. Y ya.
Y yo sé que muchas personas que nos están viendo ahora saben lo que le estamos hablando. Exacto. Entonces ahora ha pasado que muchos empleos te exigen a ti que tú tengas por lo menos cuatro trimestres De la universidad. de la universidad o semestres, ¿ah? Por lo menos. Entonces va escalando así, con el tiempo. Esto se va a poner que va a llegar un tiempo que tú tienes que tener un máster, una maestría, para tú tener peso aquí en la sociedad. Porque cualquier persona está estudiando en la universidad y tiene dos o tres trimestres ya. Sí. Ya es más flexible ya que antes. Antes era más imposible tú estar graduado de la universidad o estar en la secundaria, en el bachiller. Exacto. Entonces, ¿qué te queremos decir con eso? Que nuestros padres, porque la Biblia es un libro que es difícil de tú explicarla, el contenido. Pues yo puedo agarrar aquí y decirte a ti lo que está escrito, tal y cual, y tú me vas a decir amén. ¿Entiendes? Pero el contenido, explicárselo a la gente es difícil. Entonces, en aquellos tiempos, cuando nuestros padres eran analfabetas, había un hombre ahí, vamos a decir, un padre. O uno puesto por el sistema. O de ellos mismos. Sí. Que sabía leer y escribir y le decían a nuestros padres lo que estaba escrito. Literal. Vamos a decírselo así, porque esta gente son analfabetas y no van a entender nada. Quizá esa persona, eso estamos hablando si lo sabían, si tienen el arte de interpretarla. Sí. De eso que estamos hablando. Entonces, si tienen esa arte, no se lo van a decir, porque, ¿qué le voy a decir? Vamos a decir lo que está escrito, total. Esta gente van a estar aquí tranquilos. Ok. Entonces, nuestros padres nos los pasaron a nosotros. Fue en generación en generación. ¿El qué? Literalmente, la Biblia. Literalmente diciéndonosla. Y así mismo nosotros la aprendimos y la decimos. Y la leemos. Y la leemos. Nadie se ha parado. Espérense, hasta ahora. Porque yo nunca vi a nadie. Si usted escucha a alguien por ahí diciendo que la Biblia no es literal, completa, nos escuchó a nosotros. Aquí. No es por alardear ni nada de eso. ¿Pero por qué? Porque yo no escuché a nadie. Yo pensaba igual como un cristiano, que eran 2 o 3 versiculitos. Que lo habían agregado, que fue ni que agregado, lo quitaron. Eso es lo que dice la gente cuando no tienen el arte. Porque Exacto. le choca y dice, no, pero no entiendo este versículo, porque en otro versículo me dice tal cosa, pero aquí me dice tal cosa. Yo no entiendo. ¿Por qué no entiende? Porque no tiene el arte para interpretar lo que el libro te está diciendo. Exactamente. Entonces, ya para ir empezando el video, el estudio bíblico, Exacto. que lo llamamos Cristo no es un hombre, sino un cuerpo. Aquí. Exacto. Esto. Sí. Y yo sé que hay alguien siempre que sabe más Biblia que otro y que ha estudiado más que otro en el Exacto. seminario bíblico. Y me va a decir a mí que mentira. Y me va a citar Romanos capítulo 9, verso 5, donde Pablo dice que Cristo es Dios. Exacto. Pablo dice en ese verso. Entonces, en Juan también, Capítulo 4, verso 24. te dice que Dios es espíritu. Eso estoy seguro que me lo van a escribir o que lo van a pensar, que le va a venir a la mente. Exacto. Porque cuando nosotros tiramos un video, a las personas se le vienen muchos versículos a la mente, muchísimos, por montones. Yo sé que sí. Entonces, se le va a venir esos dos en específico. Sí. Entonces, tenemos una pregunta para todas esas personas que se le ha venido ese versículo. Le tenemos una pregunta. La pregunta es que sí, que Dios es espíritu y que sí, que Cristo es Dios. Ahora ese espíritu estaba en un hombre. Si tu respuesta es sí, entonces por favor siéntate
y escucha. Yo no te estoy diciendo a ti que deje de creer lo que tú crees. Eso a mí no me hace ningún tipo de mal, ni nada. Solamente quiero que tú entiendas el video. Ok, y como ya nosotros dijimos Exacto. en el video anterior, le dimos a ustedes dos palabras. Le dijimos que la escribieran y la guarden. Ok, y una de esas palabras era hombre. Exacto. ¿Qué significa la palabra hombre? Exacto. O varón. O varón. Esas dos palabras. Sí, hombre o varón. Significa un cuerpo o grupo de personas. Un grupo de personas. O sea, muchas gentes. La otra palabra es nueva. Que yo sé que para muchos, porque los cristianos saben eso, Sí. pero hay muchos que no. Muchas personas no saben. Iglesia. ¿Qué significa iglesia? Iglesia no es como nosotros lo conocemos, que es un sitio Físico. físico, un lugar, una casa de 4 paredes, Que la gente se reúne. con una cruz arriba, o pintada, o una paloma. Eso no es iglesia. Y yo sé que muchas personas lo saben eso. Yo sé que tú lo sabes. Entonces, iglesia significa el cuerpo de Cristo. Significa iglesia. ¿Ok? Iglesia no es una sola gente, singular. Esa persona singular puede pertenecer al cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo, aquí, son muchas personas. ¿Ok? O la iglesia también significa resurrección. Yo sé que eso es nuevo, que es primera vez que tú lo escuchas, que tú nunca lo has oído por ahí. La iglesia es resurrección, por si acaso. Entonces, apunten esas dos palabras aquí para que puedan entender el video también, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando aquí de el cuerpo de Cristo, Pablo a nosotros nos revela en Romanos capítulo 5, verso 12. Aquí en Romanos capítulo 5, verso 12. Pero antes de leerle eso, queremos que usted sepa algo. Sí. Romano 5:12. Antes de leer ese versículo. Sí, antes de leer ese versículo, hermano, miren, nosotros queremos que usted entiendan que tú sabes que muchas personas nosotros nos han escrito muchísimas veces que nos tenemos que remontar a los tiempos y las edades, al griego y al hebreo, nos dice la gente. Sí, nos escriben. Para muestra es un botón. Martín Lutero, el que reformó la iglesia, Y la Biblia. el que reformó la Biblia, mejor dicho, el que reformó la Biblia. Recuerden que él pertenecía a la iglesia católica. Los católicos no quieren saber de él. Los católicos lo catalogan a él como un diablo. Exacto. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué queremos decirte con Martín Lutero? Mira, Martín Lutero se remontó a los tiempos y las edades y aprendió el griego y el hebreo porque él era alemán. Exacto. Él era. Y los alemanes no hablan hebreo ni tampoco griego. ¿Y qué él hizo? Él aprendió esos dos idiomas. Para poder remontarse al tiempo y poder hablar y entender el griego y el hebreo, porque él entendía que de esa manera iba a llegar a tener más conocimiento bíblico, como muchos piensan. Ahora la pregunta es, ¿qué te hizo a ti Martín Lutero? A ti. ¿Qué él te hizo? Martín Lutero te formó a ti otra religión, una denominación. Él sacó de la católica, él salió y se inventó una denominación. Ok,
O sea, que el tú remontarte al griego o al hebreo, eso no tiene peso, hermano. Olvídate de eso. ¿Ok? Olvídate de eso, que eso no es. Entonces, Martín Lutero tampoco te dijo a ti que la circuncisión es el conocimiento de la ley para que no sea quebrantada la ley. Él no te dijo eso. Él te lo dejó a sí mismo. Quizás él lo supo. O quizás se fanatizó demasiado. Sí. Sí, porque él viene arrastrando, porque acuérdate que es bien difícil tú lees la Biblia y tú no lees de una forma religiosa. Y cuando decimos de una forma religiosa, le estamos diciendo es de una forma literal. Al tú leerla de una forma literal o religiosa, ya tú lo vas a coger ya tal y cual como está escrito, porque él venía de una denominación de la Iglesia Católica y él tenía ya la religiosidad encima de él ya. Sí. Era difícil él leer el libro no religioso. Exactamente. Porque eso fue lo que él aprendió. Exacto. Inclusive él quería sacar varios libros porque para él no eran divinos, como el Apocalipsis, las epístolas de Santiago. De Santiago, creo que dos o tres de Pedro. Algo así. Pero muchas cartas él quería quitarla de ahí. O sea, te quieren decir a ti, según la historia, que ellos te pusieron a ti a creer lo que ellos les da su gana. Ellos quitan libros y sacan libros de ahí como entonces tú crees lo que ellos les da su gana. ¿Entiendes? Entonces, ya olvidando de Martín Lutero, quisimos señalarlo para que ustedes entiendan y comprendan de que eso de que remontarse eso no te conlleva a ti a nada, te conlleva a ti. A una religión. Sí, a una religión es que te va a conllevar a ti. A atarte. A atarte tu mente y no ver a Dios. Eso es lo que hacen las religiones, papá. Entonces, cuando nosotros entendimos y comprendimos que Dios, vamos a llamarlo así, puso leyes en el universo. Establecida. Él estableció. Y esas leyes no son manipuladas por el hombre. No pueden ser manipuladas. No pueden ser alteradas. Y esas son las cosas que son de Dios. Esas son las cosas que son de Dios. Cuando tú entiendas eso de verdad, de corazón, entonces ya tú vas a estar más conociéndolo a Él. No es que Dios hace aquí lo que le da su gana. O que Dios es uno. Sí. Dice mucho. Exactamente. Que Dios hace aquí lo que le da su gana. Eso es mentira. Es un punto de vista. Pero para mí es Dios porque no hace lo que le da su gana. Porque ya lo que está hecho fue hecho y así es. No es que, no, déjame yo romperla. Sí, porque yo soy yo y yo hago lo que me da mi gana. No, tú estás lejos de eso. De Él. Tú estás creyendo otra cosa ahí. Y muchas personas, porque con eso que manipulan a la gente en las iglesias, Sí. de que Dios Todo puede. Para Él todo es posible. Oye con qué verdad a ti te dan en la yugular. Dios todo lo puede. Para Dios nada es imposible, te dicen a ti. ¿Y quién niega eso? Porque el que sabe, sabe. Porque si tú miras para arriba y ves el sol, dice, no, pero es que eso es perfecto. Si mira la naturaleza, es perfecta en sí misma. Entonces, Exacto. ¿quién va a negar eso? Que para Dios nada es imposible. Exacto. Entonces, pero tú no puedes obviar que él puso leyes, muchísimas leyes aquí que no pueden ser quebrantadas, que ni Él mismo la va a quebrantar por Él mismo. Por eso es Dios para mí.
Porque es perfecto. Y cuando algo es perfecto, es así. Si vino y dice, déjame yo cambiar tal cosa. No, ya, déjate de ser Dios y déjate de ser perfecto. Las cosas son como son y son perfectas. Tú nunca has visto que ha llovido de abajo para arriba. O que el sol se ha detenido. Oh, pero que en Josué me dice, escucha, lo de Josué quiere decirte a ti otra cosa. No es literal. Porque tú nunca lo has visto eso ni lo vas a ver. Ni tus hijos tampoco lo van a saber. Lo van a ver. Entonces, entre todas esas leyes que hay, entre todas esas leyes establecidas por Dios, hay una ley que en la que nosotros, el ser humano, se reproduce, que necesita, para un ser humano reproducirse, se necesita el hombre y la mujer. Esos dos factores. Se necesitan esos obligados. Pero no me creas a mí, yo te estoy hablando a ti pura palabra de Dios, fuera de la Biblia. Para que tú veas cómo que te hablando a ti. Palabra de Dios real y verdadera. Eso es palabra de Dios. El hombre y la mujer se necesitan ambos para procrearse. Obligado. Hoy la ciencia se ha levantado, aunque tenga los espermas del hombre congelados o lo que sea, y se lo injerten a la mujer, como quiera necesitan del hombre. ¿Necesitan el esperma de quién? De un hombre. Sí. Para poder producirse, para que esa mujer pueda concebir y dar a luz un ser humano. Exacto. Y es tan perfecto que aunque tú cojas semen de un animal y se lo ponga a la mujer, no hace nada. Esa es la perfección de él. Para que nadie se equivoque. Para que no haya de que, ay, pero mira, yo vi una gente, como hay gente que creen que existieron los centauros. Eso no existió en ningún lado. Eso es la mitología griega, inventado, cuento chino. Su embute. Ahora, como usted ve a uno, ya todo el mundo aquí en una cámara, usted le tira una foto y lo sube a las redes sociales. Real. Ok. Entonces, como estamos hablando de que un ser humano tiene que venir obligatoriamente, un ser humano, por un hombre o una mujer, obligatoriamente. Obligado. No va a salir nada más de una mujer. No. O de un hombre nada más. No. ¿Entiendes? Tienen que existir esos dos factores, la esperma del hombre y el óvulo de la mujer. Es obligatoriamente. O si no, tú no estuvieras aquí, ni nosotros tampoco. No. Entonces, como hay muchas personas que son religiosas, sí, yo sé que se le están viendo muchos versículos a su mente. Sí. Montones y montones. Y están diciendo, pues estos tipos están negando la existencia de Jesucristo. No. Escucha, no la estoy negando. Pero literalmente hablando, sí. Porque literalmente que tú lo entiendes. ¿Sí o no? Y no puedo hablar mentira porque el mentiroso no entra al reino. Literalmente, sí lo estoy negando. Pero metafóricamente no. Él existió. ¿Ok? Y por eso le venimos diciendo en video desde hace mucho que Él no existió. Como tú me ves a mí como una persona. Como un hombre corpóreo como a mí. Que te hablo. Él no existió así de esa manera. Pero sí existió como un hombre. Aquí como esto. Un cuerpo. Él existió como un cuerpo. Y hoy en día te ponen fotografía. Y la televisión te ayuda. Y tú te sueñas con esta imagen. Y dices, me soñé con Jesucristo. Cuando tú sueñas con el tipo con los cabellos largos y lo soy. Con la melena. Y la medalla que es bien famosa. Y no entienden todavía. Un dibujo que lo hizo Miguel Ángel. Que supuestamente pintó fue a uno que era, no sé si, como dicen, está escrito por ahí, que era novio de él. Y eso es lo que la gente le han dado. Entiendo, si hablando de un hombre, aquí como estamos hablando de un hombre,
porque ese tema es bien profundo. Exacto, porque la persona... Espérate, el tema es bien profundo. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se va a preguntar, ¿y María? Exacto, la Virgen. ¿Y la Virgen? Entonces nosotros aquí le estamos tratando de decirle a ustedes que la cosa no es literal. La cosa no es literal. La Virgen no es literal una mujer, como tú le entiendes. Exacto. Porque tal vez por eso que esta gente se la daban literal a la gente y no voy a coger lucha. Yo no voy a pasar trabajo diciéndole, explicándole a esta gente para extraviarlo. Porque cuando tú le dices algo a la persona que es diferente a lo que ellos siempre han escuchado y que todo el mundo dice Y ha creído. te va a rechazar a ti a un 99.9%. Te va a rechazar, va a decir, no, usted está loco. Entonces a la gente no le gusta como que lo rechacen, no le gusta ser rechazado. Yo diría que solo valiente nada más, que no le importa si la gente lo rechaza o lo que sea. Entonces la Virgen, eso viene siendo, eso es lo que entendemos. Lo que entendemos de la Biblia. Porque literalmente no es lo que un cristiano piensa. Eso está lejos, eso no es. ¿Qué entendemos nosotros que es una virgen? Bueno, nosotros entendemos que es una virgen, es como una tierra que no hubiera conocido varón. Esto. Y eso significa lo mismo. No hubiera conocido Adán. Esa tierra no hubiese conocido un Adán que le ponga leyes. Yo sé que muchos de ustedes no están entendiendo. Entonces, mire, las leyes funcionan de esta manera. Les vamos a poner un ejemplo. 300 años atrás se inventó la democracia. La democracia se inventó. La democracia pasa a ser una mujer. Recuerden que hay un cuerpo que controla aquí. Sí. Aquí hay un cuerpo que controla. Un hombre que controla la tierra y la subyuga. Entonces ese hombre bíblicamente hablando, se acuesta con la mujer. En esta ocasión, la mujer es la democracia. Y esa mujer ha dado a luz muchos hombres. ¿Y cuáles son esos hombres? Todo este movimiento que han surgido. Que han surgido a través de los años. Como los derechos de lo civil, ¿no es? Sí, derecho civil. El derecho de la mujer. El derecho de los LGBT. Ajá, Así. de los homosexuales, LGBT. Todos esos movimientos, esos son hombres. El derecho de los niños que viene ahora. No sé, pero eso viene. O está. Entonces, esos son movimientos, hombres que se han levantado. Que ha dado a luz, ¿la qué? La democracia. Exactamente. Entonces, María, por eso es que Cristo aquí, Él, es sin pecado concebido, porque el pecado es la ley. Entonces, al no poner ley en esa virgen, era una tierra virgen. En esa tierra, que los que vivían ahí estaban sin ley, pero ley terrenales no estaban, pero sí con la ley del Hijo del Hombre. Exacto, esa gente no tenía, entonces se formó el cuerpo de Cristo. ¿A dónde? En la Virgen. Pero es difícil explicarlo, mejor te lo decimos a ustedes en una historia. Que vino, que Dios concibió, y María concibió del Espíritu Santo, y tú entiendes perfecto. Pero entonces al tú entender eso, está bien, yo entiendo que para él nada es imposible, y que tú, tanto que se la da, tanto que tú te olvidas y dejas de creer hasta en él, hasta en su palabra de él. En lo que estableció, en la ley que estableció que ningún hombre en la tierra, ningún ser humano va a venir simplemente nada más por una mujer. De la nada. Necesita también la esperma del hombre. Exacto. Es obligatorio. Eso es palabra de Dios que estamos hablando a ti, fuera de la Biblia. Palabra de Dios, que tú la sabes. Porque en estos días en la India dijeron que en la India, un país de eso de para allá, para el Medio Oriente, que una mujer quedó embarazada de una fuerte ráfaga de viento.
Y yo me quedé así con los brazos cruzados. Digo, ¿y los evangélicos dónde que están? ¿Y ninguno de los evangélicos creyeron en eso? Ninguno creyeron en eso. Digo, ¿y si ese escrito que viene ahí? No, hermano, no blasfeme. Tú no creíste en eso. Porque tú sabes, porque tú tienes la palabra de Dios en ti, papá, y tú sabes eso. Porque si tu mujer te viene a ti con ese cuento, que quede que embarazada, por eso es que te lo ponen así el cuento de aquí. Que vino José, que el tipo de que era manso, que no le hizo un lío, que Sí. vino el ángel y se le apareció, y te ponen esa historia a ti. Eso es extra, para rellenar la historia. Por eso que es una arte. Y el que sabe leer y interpretarla, porque sabemos que hay muchísimas personas ahí, y ustedes mismos que saben leer mejor hasta que nosotros y expresarse. Exacto. Nosotros quizás tenemos una arte de interpretar lo que nos dicen. La Biblia está llena de numerología. Yo no entiendo numerología. Hay otras personas que quizás, como tú me dijiste a mí, que no están ni en la iglesia están, como lo conocemos hoy en día, que Sí. están afuera, pero que saben de numerología. Y que si se ponen para leer la Biblia, van a entender de qué se trata. Exacto, porque como le dije en el video anterior, que Marcos te dice a ti que a Jesucristo lo crucificaron a las 9 a las 9. Dice Marcos a las 9, mira, a las 9. Y Juan te dice a ti que a las 11, aquí, a las 11 De la mañana. de la mañana, Jesucristo estaba hablando ¿con quién? Con Pilato. Te dice la Biblia. ¿Qué significa 9:11? Eso. Porque yo no quiero repetir. Pues yo me puedo meter en internet y ver, y buscar. Y ver video. ¿Qué significa 911? Y ahí te van a aparecer montones de gente tratando de explicarte a ti qué significa Y 911. hay muchísima numerología. El 333, que significa la resurrección, la muerte y la vida. Y después viene el 666, y es lo contrario a eso. Entonces, son montones de cosas, porque yo estaba leyendo una vez un libro que decía del Mesías masón. Mesías Mesiánico. no mesiánico. Masón. Masón. Y tiran montones de versículos con numerología. La numerología que utilizan los masones. Pero hay gente que sabe de numerología. Pero aquí el que sabe no dice nada. Sí. Recuerda que aquí el conocimiento vale ETA, papá. Billete. En este mundo el conocimiento vale dinero. Entonces, Hablando de la Virgen, como le estamos diciendo. exacto. Que Él se formó. ¿Quién es Él? El cuerpo de Cristo se formó dentro de una Virgen. Eso obligatoriamente tenía que venir así. Sí. Eso no es que hubiese sido de otro lugar o de otro cosa que no. Era obligatoriamente que tenía que venir. Ese cuerpo tenía que ser formado. ¿De qué? Dentro de una Virgen. Y cuando le estamos diciendo que una Virgen no es literal, no es una mujer, como siempre no hemos pensado, de una mujer virgen. Fíjate que ese cuerpo de Cristo se formó dentro de una virgen. Sí. Y como estamos diciendo, nosotros estamos creyendo en las leyes establecidas En Dios. por Dios, que ningún hombre, nadie lo mueve, ni por él mismo tampoco. Él se tiene que someterse ¿a qué? A lo que estableció, a lo que fue establecido ya. Se tiene que someter a esa palabra. No que yo voy a romperla porque a mí me da la gana o porque a mí me plació. No, porque que si la rompe ya, Deja de ser Dios. Deja de ser Dios automáticamente. Son leyes establecidas que nadie las rompe. Exacto. Ni por tío, ni por hijo, ni por nieto, ni por nadie. Ni por pueblo, por nadie las rompe. Sí. Entonces lo de María, no le estamos diciendo a nadie que no crea. Estamos diciendo simplemente lo que nosotros entendemos, porque no es literal. Porque si la creo literal, no estoy dejando de creer en Dios. Literalmente dejo de creer en la palabra real de Dios. En lo que estableció en las leyes. Papá. Entonces, no es eso. Entonces, como aquí se está hablando aquí de naciones, reyes y leyes, entonces,
y ya le explicamos, le dimos el ejemplo de la democracia. Lo que ha concebido y ha dado a luz la democracia. Todo su movimiento, y faltan montones. Ahora que faltan. Ok. Ok, entonces ya, como estamos hablando de un hombre. De un hombre, exacto. Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente. Sí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un cuerpo, por un grupo de personas, y por ese grupo de personas entró el pecado, la muerte. ¿Verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto toditos pecaron, todos los hombres en la tierra. ¿Ok? Exactamente. Pero cuando lo estamos diciendo, para que vaya entendiendo que el pecado entró al mundo por un hombre, le estamos explicándole y diciéndole que Pablo sabía, cuando él llama entró al mundo por un hombre, se sabe que en tu Biblia dice que la mujer pecó primero. Sí. Pero él le llama a ese cuerpo, a ese Adán, él le llamó hombre, que se estaba refiriendo tanto como mujer o como hombre, como le explicamos en el video anterior. Tienen que tener eso presente. Cuando se está hablando de un hombre, se está refiriendo a un grupo de personas que lo conforman mujeres o hombres, los dos. Sí. Cuando le dicen hombre, o sea, tienen que tener eso presente, ¿verdad? Sí, entonces aquí en Primera de Corintios, sí, aquí recuerden que está hablando del primer hombre, pero en Primera de Corintios capítulos 15, 21 dice lo siguiente. Ya está hablando aquí de dos cuerpos. Sí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es ese hombre? Que es la resurrección de los muertos. Como ustedes han visto aquí dos muñecos, sí, dibujamos. Este aquí es Adán, ese. Pero a Adán se le llama a todo cuerpo, todo movimiento, actualmente hablando. Sí. Porque actualmente hablando, Cristo es un movimiento. Ok, un Adán. Por eso que muchos dicen que Cristo es el segundo Adán. Exacto. Exactamente. Refiriéndose al grupo de personas. Refiriéndose a un cuerpo. A un cuerpo, a un hombre. Exacto. Entonces, el segundo hombre es este, Cristo. Ok. Pero como estamos explicando, no es un hombre como nos están viendo a nosotros. Le estamos explicándole eso, que como dice a ti en Primera de Corintios, porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, hombre es un grupo de personas, no es literal hombre. Entonces dice a ti, también por un hombre, ¿por cuál hombre? Cristo, es un cuerpo. Dice, un hombre, la resurrección de los muertos, o sea, la libertad de los esclavos, la libertad de los cautivos. Sí. Entonces, ya sabiendo que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. Pero a Adán se le llama a todo hombre. Y cuando nos referimos a todo hombre, nos referimos a todo movimiento, a todo grupo de personas. A todo grupo de personas. ¿Ok? Entonces, aquí en Romanos capítulo 5, versos 15 ahora, te dice lo siguiente, Pablo. Sí. Verso 15. 5:15. Si lo puse al revés fue. 5, verso 15. Y dice de la siguiente manera. Pero el don, ¿cuál don? Como Cristo se formó. Sin pecado concebido.
A eso le llama el don, que fue sin pecado, que fue sin leyes. Cristo se formó sin leyes, que le pusieron a esa tierra virgen. No fue como la transgresión. O sea, aquí a la ley, él le llama transgresión, porque la transgresión es el pecado. ¿Y qué es el pecado? La ley. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿cuál uno? Adán, el primer hombre, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Recuerda que al primer hombre ellos le llamaron Adán. Exacto. A ese grupo de personas que ponían leyes. Adán. Sí. El Génesis da referencia que ese grupo de personas se llamó Adán, porque así lo conocemos. Sí. Pero en realidad son los israelitas, ese grupo de personas. Ese fue el primer nombre que se pusieron. Porque si Adán no es un nombre, vamos a ponerlo de esta manera. Aquí, Adán no es un nombre. Adán es, ¿cómo se le diría? Como Un título. Un título. Sí. Un título que se le pone A ese hombre, a ese grupo de personas. exacto. Eso es como a un género. A un género. Vamos a llamarlo todos los hombres que sean un género. Y le llaman Adán. Pero ese no es el nombre de él. Es el género. Exacto. Entero. Porque Cristo también, por eso le llaman al segundo Adán. Y hay montones de gente que dicen que existieron 7 Adanes. Que dicen eso. Sí. Pero no, existieron muchísimos Adanes. Muchísimo, exacto. Hoy en día Adán abunda. Hoy en día. Hablando bíblicamente. Porque es todo movimiento. Todo cuerpo. Sí. Es Todo Adán. hombre. Entonces Adán, por eso es que ellos aquí lo identifican y se ponen su nombre, los israelitas, ellos. Recuerda que ellos van cambiando de nombre. Exacto. Va cambiando de nombre ellos, siempre. Entonces, Cristo es el segundo Adán, como muchos tienen por entendido, pero es Cristo. Ese cuerpo es Cristo. Y es un don. ¿Por qué? Porque fue sin pecado concebido. Ellos quedan locos del tiro. Porque un israelita sabe, si no escucha, qué es lo que le estamos hablando. Porque para algo como crecer, eso ellos lo ponen como en términos como de nosotros, en términos, ¿cómo se dice? De un hombre y una mujer. Sí, en términos como real de nosotros, para confundir al enemigo, pero ellos entienden. Sí. Porque si no tiran una ley, si no tiran ley, esa ley no da fruto. cuando ellos tiran una ley, tiene que dar fruto esa ley. Por si acaso. ¿Ok? Entonces así es que ellos lo ponen. De esa manera. Sí. Yo espero que la persona no estén comprendiendo. Porque yo sé que para muchas personas Jesucristo fue un tipo. Un hombre como corpóreo. Fue un tipo. Yo entendía eso. Y yo lo creía con mi alma. ¿Ok? Yo lo creía. Pero hasta que yo empecé a cuestionar la Biblia, a estudiarla a profundidad, fuera de un tipo que se esté lucrando, hablando disparate en un púlpito. Sí, porque si tú estás cogiendo la Biblia literal, estás hablando disparate. Perdona que te lo diga así, no es para ofender, pero está hablando disparate. Si tú no te paras en tu púlpito y tú le dices a la persona, eso significa esto, lo otro, entonces para que la persona vayamos entendiendo ¿De qué se trata el libro? ¿De qué se está tratando esto aquí? Si tú te pones ahí en el púlpito, tú lo que estás buscando te está ahí. Consciente e inconscientemente lo está haciendo, por si acaso. Así que tienes que volver de nuevo a leerla. Y ponte en tu mente, no es literal. Exacto. ¿Qué me quieren decir a mí aquí?
Porque Mateo, de una vez desde que tú entras, el primer jamaquión te lo da Mateo. Capítulo 1, verso 18, creo que es. Que salió de una virgen el cuerpo. Y tú te quedaste dormido. Por eso es que los judíos dicen no hay. De una vez desde que empiezan a leer el Nuevo Testamento. Porque a ellos les causa curiosidad. Coño, ¿y cómo así? Que esta gente son más que no. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que tienen ellos? Vamos a leer para ver qué es lo que pasa, porque la mayoría de los religiosos son cristianos. Y cuando empiezan a leer, se topan con eso. Dicen, no, papá, pero no, así no es. Porque religiosamente hablando es una blasfemia. Si lo cogemos literal. Si lo cogemos literal, ya te está contradiciendo muchas cosas, se contradice muchas cosas. Exacto, si es literal, y el judío sabe eso, que por eso que ellos no creen en eso. Y si literalmente no van a entender eso. Estamos hablando de los religiosos, pero sabemos que esto no se trata de religión. Ok, religiosamente hablando es una blasfemia, y los pastores saben eso. No me salte a mí y me diga que a él le plació o que a él le dio su gana. Porque tú estás creyendo en otras cosas, en lo que sea, pero menos en Dios. En la palabra de él. En el verdadero papá. Ok. Eso tú tienes que tenerlo por entendido y saberlo. Que Mateo es el primero que a ti te jamaquea y tú sigues durmiendo. Y no cuestiona. ¿Qué querrá decirme Mateo con esto? ¿Qué querrá decirme Mateo a mí? Que él se formó de una virgen. Coño, porque yo creo en Dios. Y Dios me dice a mí que para un ser humano procrearse tiene que existir un hombre y una mujer. ¡Obligado! Y si tú contradices lo que estamos diciéndote a ti, tú no me estás contradiciéndome a mí. Tú estás en contra de Dios, mijo. No en contra de Él porque esa es la palabra de Él. Ok. No es a mí que tú me estás contradiciendo. Diciéndome que estoy hablando mentira. Es a Él. Porque eso tú lo puedes ver. Y lo puedes palpar. Pero si quieres seguir perdiendo tu tiempo, síguelo creyendo de esa manera. Y dáselo a tus hijos de esa misma manera. Hermano, ya nosotros no somos analfabetas. Ya nosotros sabemos leer y escribir. Leamos la Biblia. Sepamos qué nos están diciendo. Y para ayudarte no es literal. Nada, desde el capítulo 1 del Génesis hasta Apocalipsis, eso no es literal. Nada de eso es literal. Pero muchos pastores dicen, si no es literal, entonces lo que yo he enseñado y lo que yo le he enseñado a la gente, entonces es una mentira. Yo no puedo decirle que es literal. Que yo tengo que decirle que es literal a la gente, porque si le digo que no es literal, me derrumba todo lo que yo he enseñado. Y exactamente. Eso es. Tiene que volver desde cero otra vez. Porque lo que tú has enseñado, pastor. Nosotros lo hicimos. Exacto. Nosotros lo hicimos. Y si nosotros lo hicimos, tú puedes. Cuesta. Mucho, cuesta mucho. Y te enoja porque te mintieron. Pero ya desde que tú llegas al punto de vista de que yo no lo culpo a ellos. Porque ya le explicamos al principio que nuestro padre. Antepasado. Nuestro antepasado eran personas analfabetas. Y que querían agradar a Dios. Como todo el mundo. Entonces dicen lo mismo y repetían lo mismo. Pero ya es hora y ahora es de que nosotros tenemos que leer la Biblia y saber qué es lo que nos están diciendo. Para que entendamos. Porque de qué el que está escribiendo, de qué es lo que está tratando de decir en cada palabra, en cada oración, en cada frase, qué es lo que están tratando de decir en cada frase, en cada palabra. Exacto. Porque no es literal. Y la hemos escogido todo este tiempo de una manera literal. Exacto, porque recuerda que en el mundo hay dos hombres. Dos en el mundo. Adán, el primer hombre, y Cristo. Pero a Cristo lo mataron. Recuerden que la iglesia fue perseguida. La iglesia. Sí, el cuerpo. ¿Por quién? Por Pablo. Porque Pablo también es un cuerpo. Nosotros muchísimas veces, porque hemos estudiado a Pablo muchísimas veces los escritos de él. De todos los ángulos. De todas las formas. Y decimos, ven acá, por qué este tipo no pudo haber existido. Porque que demasiada sabiduría.
Pablo es un grupo de sabios. Hasta pensamos que dijimos, acá, cerrando Pablo, ¿qué hay? Dijimos una vez. Sí. Yo te dije a ti, Pablo es un grupo de sabios. Sí. Él no fue un hombre literal. Y llegamos a pensar una vez que habían dos Pablos. Eso es para el que estamos hablando con aquellas personas que han leído y saben de lo que le estamos hablando. Que cuando tú empiezas a leer la carta de Pablo, tú dices, ven acá, pero este hombre se contradice montones de veces. ¿Y qué es lo que está tratando aquí de decir él? Porque él dice aquí que Cristo mora en él, y después te dice a ti que el pecado mora en él. ¿Qué es lo que él me dice a mí? Si literalmente entonces le está diciendo entonces que Cristo es pecador. ¿Cómo así? Entonces, esas son cosas que tú tienes que preguntártelas para que llegue a una sabiduría. La Biblia a ti te da mucha sabiduría, pero tú tienes que cuestionarla. Si no la cuestionas, tú vas a ser un perico tirando por ahí para abajo. Porque yo conozco muchísima gente que tienen montones de años en el Evangelio, que sabe la Biblia de cabo a rabo. ¿Y qué saben ellos? Repetir. Y no entienden nada. Entonces, ¿qué te vale a ti? Saber y entender lo que te dicen a ti, que tú solamente repetir lo que está en la Biblia. Exacto. Es mejor eso, tú tener el conocimiento bíblico. Es mejor tener ese conocimiento de saber de qué se trata, que yo saber la Biblia completa y repetir lo que está escrito ahí literalmente, decir a la gente. Eso es fácil de decirlo. Exacto, porque nosotros no sabemos la Biblia así. Pero gracias a Dios que nos dio el don de saber estudiarla y qué nos quieren decir. Vamos a saber y a buscar y a entender qué nos quieren decir, a verlo desde diferentes ángulos, qué es lo que lo quieren decir ellos a nosotros. Pero si tú no haces eso, hermano, usted está frito. El pastor se va a seguir enriqueciéndose de usted y de su familia así, eternamente. Ok, entonces Cristo, recuérdate tú. Sí. Oh, y lo que dijimos aquí, que Pablo es un cuerpo, está en la Biblia. La Biblia misma te lo revela. Porque en Romanos capítulo 16, ¿verdad? Sí, 16. Lo escribió Tercio. Y no es como tú estás pensando que Pablo estaba acostado y estaba Tercio ahí. Y Tercio, escribe eso, manda eso a fulano. Escribe ahí, que yo te voy a dictar y tú vas a escribir. No, papá. La misma Biblia te lo dice a ti. Es un cuerpo. Y cuando ese cuerpo escribí, eso como nosotros aquí en este canal somos 1000 suscriptores, que nosotros seamos un cuerpo y mandemos una carta a una persona y a otra persona que esté allá lejos. Y nosotros escribamos en el nombre del cuerpo. Exacto. Entonces salió Tercio en Romano y dice, yo escribí esta carta. Entonces ahí están los cristianos buscando la quinta pata del gato. Pero el que entendió va a decir, el cuerpo de Pablo. Exacto, pero el que le escribió fue el Tercio, escribió Romano. Tercio escribió Romano. Pero el nombre de Pablo. Pero Tercio pertenecía al cuerpo. El nombre de Pablo. Por eso es que él en su carta dice, yo Pablo, el cuerpo. Él se está refiriendo al cuerpo, a todos ellos. Se está refiriendo Ok. Entonces Cristo, recuerden que Cristo, el mismo Pablo perseguía a ese cuerpo. Sí. Y esa persona, por eso que los cristianos dicen que van a ser perseguidos. Esa gente fueron perseguidos y fueron asesinados. Y por eso que te dicen a ti que él lo crucificaron y se fue al cielo. Para no decirte a ti cruelmente, lo asesinaron. Al cuerpo. A todito lo persiguieron y lo asesinaron a todos. Al cuerpo, a ese cuerpo, no sé cuánta gente lo conformaban, pero eran muchos. Este cuerpo persiguió a ese, porque Pablo pertenecía a este cuerpo. Los israelitas. A los israelitas. Ok. Él lo persiguió a esa gente, a todos. Entonces, aquí en el mundo, ahora mismo, Cristo no está. El cuerpo de Cristo no está. No. Entonces, ¿cómo nos dicen a nosotros? Ya no va a venir por una virgen. Porque no hay virgen. Ya no hay virgen ya. No hay quien te libre de pecado. En la tierra, no hay virgen en la tierra. No hay quien te libre de pecado. No hay virgen. Papá. Entonces, ¿por dónde va a venir Cristo? En las nubes. Y las nubes somos nosotros las personas. Pero tú estás creyendo que va a venir como Goku en la nube. Para una nube. Para una nube así. Un hombre. Y que él va a venir
con sus ángeles. Eso tú crees hasta el sol de hoy. Porque no, y no te culpo, porque así te lo dio tu mamá y tu papá. Y tu abuelo se lo dio a tu mamá. Y tu bisabuelo se lo dio a tu abuelo. Y así sucesivamente. Hasta llegar a ti. Sí. Pero eso no es así. Claro que va a venir la nube. Y se va a manifestar por las nubes. A través de nosotros. Porque si por nosotros Él fue crucificado. Por nosotros mismos Él tiene que manifestarse de nuevo. Pero no, nadie lo va a ver, sino se va a manifestar en las nubes. Exacto. En las personas. Exactamente. Como estaba cuando estaba este cuerpo. Cuando estaba este cuerpo. Ajá. Porque la Biblia y ellos te hablan a ti del cuerpo de Él. De Cristo te hablan ellos a ti. ¿Ok? Pablo te habla de eso. Del cuerpo de Cristo. De eso. Porque Pablo también quería, ¿cómo que se dice? Como reconstruir. Sí. ¿Cómo es? El que sabe Biblia sabe. Ojalá que esté por ahí alguien que sepa más que nosotros dónde están esos versículos. Pablo dice que él quiere como reconstruir el cuerpo de Cristo. Él luchó mucho por eso. El cuerpo de Pablo luchó mucho. Pablo, el hombre, luchó mucho para ¿cómo es que le llaman? No lo tengo en la mente ahora, porque son tantas cosas que a uno se lo olvidan. Entonces, él luchó mucho para reformar el cuerpo de Cristo, Pablo de Tarso. Entonces, ese cuerpo ya no está aquí, señores. Y si está aquí, está como un bebé. Sí. Repitiendo, sin entender. Porque duele. Hay personas que pertenecieron a ese cuerpo y se murieron y no lo supieron nunca. Y hay cristianos hoy en día que tienen 40 y 50 años en el evangelio y no pertenecen al cuerpo de Cristo. Y tú lo ves que hablan en lengua. Y ayunan. Y ayunan y profetizan. Tú lo ves a ellos. Pero muy bien el dicho que ellos dicen que son pocos los que son muchos, pero pocos los escogidos. Hay gente cristiano que tú lo ves con su corbata, serio, con una santidad nivel Dios, y no pertenecen al cuerpo. No pertenecen al cuerpo de Cristo. Hay montones por aquí. ¿Por qué te decimos eso? Porque si tú no aceptas eso, mira, esto, LG, así es, o sí, B corta, o así mismo es, sí. LGBT. Si tú no aceptas eso, tú no eres del cuerpo de Cristo. Y puedes dejarme de seguir, lo que sea. ¿Por qué? Porque en el cuerpo no hay odio. Aquí en ese cuerpo es perfecto, sin pecado, hermano. Oye, no hay rencor, no hay odio. Todos somos uno y uno somos todos. No hay eso. En este cuerpo sí hay odio y condenación. Y condenan a ellos y lo juzgan. Porque un pecado, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le diría? Un pecado capital. Sí. Para asesinarte. Tienes que aceptarlo eso. Si tú no aceptas eso, tú no perteneces al cuerpo. No me importa quién sea tú. Quien sea que tú seas. ¿Ok? Porque así estábamos nosotros un tiempo. Exacto. ¿Tú te acuerdas? Sí. Pues yo tengo una hermana que es lesbiana. Y nosotros la saludábamos a ella. Porque era hermana de nosotros. Porque no compartíamos eso. No entendíamos nada. Y vivimos con ese rencor adentro. Y ese maldito odio adentro. Cuando yo entendí. Hasta que entendimos. En el error que estaba. Hay, hermano, porque hay cosas que el ser humano no la quiere aceptar porque no quiere entenderla. No quiere entenderla. Cuando no quieren entenderla, no lo aceptan. Exacto, porque hay pastores que dicen literalmente que lo odian a ese tipo de personas. No pertenecen al cuerpo. No pertenece al cuerpo. Tú nunca perteneciste al cuerpo, ni tampoco pertenecerá al cuerpo, pastor. No. Hasta que entienda. Hasta que no entienda eso a ese tipo de personas,
que también que pertenecen también al cuerpo. Quizás, sí, hay de ellos que pertenecen al cuerpo. Hay quizás de esas personas LGBT que pertenecen al cuerpo de Cristo. Sí, y lo decimos con toda autoridad. Que en aquel entonces pertenecían al cuerpo. Pero los que estaban en el cuerpo entendían esas personas como eran. Y no le importaba. Porque eran uno. Uno era el cuerpo y todos estaban dentro del cuerpo. Y eran así mismo. Uno eran todos y todos eran uno. Exacto. Entonces ellos salen de nosotros. Sí. No te confundas. Yo te quería decir a ti una sola cosa. No es de que un demonio. Porque hay de ellos convertidos. Y todavía siguen sintiendo que les gusta un tipo. O una mujer. O qué pasa. ¿Y Cristo entonces es un hablador? Ay, no, hermano, que tú tienes que luchar. No. El mundo está hecho como para que tú tengas lo que a ti te agrada. Como tú me dijiste a mí. Sí. ¿Qué tal cuando nosotros no sabemos qué hay después de la muerte, pero qué tal cuando tú te mueres, que Dios te agarre a ti y te diga a ti, dime mi niño, ¿disfrutaste de mi creación? Cuando tú me dijiste a mí, eso me chocó. Porque nunca lo vi desde ese punto de vista. Porque a nosotros lo que nos ha presentado es una condenación. Sí. Sí, porque si lo vemos desde ese punto de vista, la gente lo que le va a responder, si lo vemos desde... Ven acá, pero yo lo que sufrí muchísimo, pasé muchísima hambre. Y estos tipos que tú dejaste allá a tu nombre, en tu nombre, ¿qué tú crees que él te va a decir a ti? ¿Cuál es hombre? ¿Cómo así? Ah, pues yo perdí mi tiempo fue creyéndolo a mi pastor y a un lote de locos que habían por ahí. ¿Ya? No sabemos qué hay después de la vida. Digo, después de la muerte. Exacto. Ok, entonces... Aquí vemos que, como estamos explicando, que Jesucristo era un cuerpo. Como le dijimos en el capítulo 4:24, que Jesucristo le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Pero ese espíritu estaba en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Jesucristo. Porque así era que se le llamaba ¿a quién? Al cuerpo. Sí. Entonces lo que estaba en el cuerpo era el espíritu, como dice él, que Dios es espíritu y nadie lo ha visto, porque estaba en el cuerpo. Pero un cuerpo, no un hombre literal, como nos está viendo. Es un cuerpo de un grupo de personas. Y lo que estaba dentro de ese grupo de personas era Dios, el que creó todo esto aquí. Ajá, se movía el espíritu de él. Dios caminando en la tierra. Hablando religiosamente. Exacto. El espíritu de Dios se movía en el cuerpo de Jesucristo. Religiosamente hablando. ¿Ok? Entonces, cuando Jesucristo hablaba muchas veces, como él lo hace aquí. Exacto, porque acuérdate que Jesucristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, te habla a ti, muchas veces te habla a ti como primera persona. Y también te habla como segunda persona, hablando de lo que estaba en el cuerpo. Él le decía a la gente, el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre es lo que está en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando él decía que hablaba de primera persona, hablaba era el sentir del cuerpo. Sí. Entonces, lo que estaba dentro del cuerpo era que hablaba. Decía, yo soy, como dice aquí en Juan 11:25. Sí, en Juan 11:25. Exacto. Dijo el cuerpo. Dijo. No la. Exacto. Entonces, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el que cree en este cuerpo, en Cristo, aunque esté aquí en Adán, porque aquí los que están en Adán están muertos. El que cree en ese cuerpo, o lo que se movía en el cuerpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo, que los cristianos le conocen como el Espíritu Santo, los que creen en eso, dijo el cuerpo, dijo Jesucristo. Hablando, el sentir de lo que estaba en el cuerpo, sí. El sentir. Él dice ahí, yo soy la resurrección, pero no el cuerpo, sino el sentir del cuerpo. Lo que está dentro del cuerpo, lo que mueve el cuerpo. Era que decía, yo soy la resurrección. Sí. Eso fue el que formó al cuerpo, el que está hablando, que dice, yo soy la resurrección.
el cuerpo en una voz decía, yo soy la resurrección, pero era el sentir. Sí. El sentir del cuerpo, lo que movía el cuerpo. Exactamente. Entonces dice ahí que Él es la resurrección y la vida. Y también aquí en Juan 8:12. Exacto. Aquí Juan 8, verso 12. Él dice algo muy interesante. Él dice, otra vez Jesucristo les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dice aquí, ese cuerpo se lo dijo a este cuerpo. Siempre ese cuerpo le vivía hablando a este cuerpo. Exacto. Siempre Cristo le vivía hablando a Adán, a los israelitas, que Adán le decía eso. El sentir de qué? Del cuerpo. Lo que movía el cuerpo, lo que estaba dentro del cuerpo, lo que movía a ese grupo de personas, era que ellos eran uno. Lo que hablaba el cuerpo no era el cuerpo que lo hablaba, sino lo que estaba dentro del cuerpo y lo que movía el cuerpo. El sentir. Decía, otra vez el cuerpo les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, pero no al cuerpo, sino a lo que está en el cuerpo. El que me sigue no andará en tiniebla, no andará en leyes. Si tú sigues al que está dentro del cuerpo de Cristo, tú no vas a andar en tiniebla, no vas a andar en qué? En las leyes establecidas en la tierra. Ajá. Exacto. Entonces, también tú sabes que el que está aquí en el cuerpo, por eso que él decía que el Padre y yo somos uno. Exacto. Aquí en Juan 10:30 dice eso él. El cuerpo. 10:30, ¿verdad? Ahí. Exacto. El cuerpo dice, cuando está hablando del cuerpo, está hablando de Cristo, de Jesucristo. Dice lo siguiente, yo y el Padre uno somos. Exacto. ¿Por qué eran uno? Porque el Espíritu se movía aquí en el cuerpo y era uno con Él. Por eso el que está en el cuerpo es uno con el Padre. Por eso que Él lo dijo en una parte, dice, para que ellos sean uno también con nosotros. Exacto. O sea, cuando ya una persona pertenece a este cuerpo, a la iglesia, ya es uno con el Padre. Es uno. Sí, porque es como lo estoy diciéndole lo que le dijo a la mujer samaritana, que Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué le está diciendo? Yo y el espíritu, que el Padre, que Dios es espíritu, dice yo y el espíritu uno somos. ¿Por qué? Porque el espíritu está dentro del cuerpo, dentro del grupo de personas que existimos aquí, que el hombre. Entonces eso es lo que nos mueve a nosotros, eso es lo que nos hace sentir a nosotros que somos uno con Él. Ajá. Fuera de Él no somos uno. No. Tenemos que pertenecer a ese cuerpo, a ese Jesucristo, a esa iglesia. Pero no estamos diciendo que vayan para una iglesia. No es literal eso. No, ellos saben eso. Exactamente, porque se confunden. Eso es un cuerpo, ya sea un grupo de personas. Entonces ese grupo de personas, como cuando salió en aquel entonces, era Jesucristo ese hombre. Como dicen, Jesucristo hombre, ¿qué dicen? Ajá. Está hablando de la tierra que Dios, ese cuerpo se formó de una virgen. Y ese cuerpo, un grupo de personas, porque era sin pecado concebido, salió de una virgen. Exacto. Entonces, Pablo aquí en 1 Timoteo, sí, él dice lo siguiente, 1 Timoteo 2:25, dice lo siguiente. Sí. Porque hay un solo Dios, dice Pablo. Sí. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Esto, el cuerpo. Sí. Él. Ese cuerpo. Pero yo sé que suena muy religioso ese versículo, demasiado. Sí. Pero sí, porque nosotros tenemos una conexión con Dios. Todo el ser humano la tiene. Que tú no la hayas encontrado otra cosa. Porque si tú crees y entiendes que para tú tener una comunión con Él, tú tienes que ir a un sitio,
a lo que comúnmente le llamamos iglesia, Sí. que tú vas y te congregas ahí, y escuchas un hombre que te habla a ti, te da sermones. Si tú crees eso, que tú necesitas eso para tú obligatoriamente como tener una conexión con Dios, entonces tú estás frito. Tú no sabes dónde tú estás parado. Sin ofenderte, pero es la realidad. ¿Ok? Entonces, Él te dice a ti que hay un solo mediador. ¿Por qué? Cristo es el mediador. Porque es el cuerpo de Dios. Por eso Exacto. le llaman el Hijo de Dios. Exactamente. A ese cuerpo. Y es uno con Dios. Pero ese cuerpo lastimosamente no está aquí, no cabe aquí. Ese cuerpo no cabe aquí en el mundo. Él se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Él no cabe aquí. Porque ese cuerpo no está. Pero cuando vuelva, porque va a volver, eso te lo por seguro, la gente va a saber y va a entender. Sí. Y va a volver con la misma gente. El cuerpo se va a formar con la gente. Cuando la gente tiene que saber. Pero este hombre va a perseguir a este. Porque como que los cristianos dicen que es el rey. Le teme a él. Y lo mata y lo persigue. Y no deja, por eso es que hay un famoso anticristo. Que no deja que como que surja. Sí. Porque él sabe que desde que surja va a llegar a su fin. El fin de los siglos, como dice. El fin del siglo. No del mundo. Que muchas personas entienden y comprenden que el mundo se va a acabar algún día. Sí. Se va a acabar, que va a venir a explotar todo esto y que no. La Biblia no te dice eso a ti. Ellos siempre te dicen a ti el fin del siglo. Y yo sé que tú me vas a citar Apocalipsis. Ese libro tú no lo entiendes. Ese otro libro que yo diría que nadie entiende ese libro. Y te lo leen literal. Lo que es Apocalipsis y el Génesis, esos libros son extremadamente, tan demasiado como ocultos. Eso no lo entiende nadie, por así decirlo. Es demasiado profundo. Eso tiene demasiadas cosas. Dicen muchas cosas salteadas, no específicamente como algo específico, como una historia. Mira, como no, te dicen pedacitos, pero es profundo Apocalipsis. Entonces, yo sé que mucha gente se escandalizaron con eso. Sí. Yo estaba igual que a ustedes. Y ya le explicamos. Pero de que yo entendí y comprendí, soy más feliz que nunca cuando yo entendí eso. Sí. Así que fue muy intenso el video. Exacto. Lo vamos a dar el resumen, como le dijimos, que aquí Romanos capítulo 12, capítulo 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, un grupo de personas. Entonces aquí en Corinto te está hablando a ti de los dos hombres que existen, que es el cuerpo de Adán y el cuerpo de Cristo. Aquí en Romanos 5:15 te habla a ti de cómo se formó el cuerpo de Cristo, porque fue sin pecado concebido. En Juan 11:25 te está hablando a ti el cuerpo de Cristo, pero lo que en realidad en sí estaba hablando era lo que estaba en el cuerpo, lo que estaba dentro del cuerpo y lo que movía el cuerpo. Entonces aquí otra vez Juan 8:12 te habla otra vez diciendo, te está hablando a ti lo que está sintiendo, lo que está dentro del cuerpo, lo que hablaba el sentir del cuerpo. Dice otra vez Jesús, otra vez el cuerpo les habló diciendo, ¿qué es lo que el cuerpo le decía? Lo que sentía, lo que movía al cuerpo. Y lo que movía el cuerpo, como le dijimos, como le dijo a la samaritana, que Dios es espíritu, nadie lo ha visto, nadie veía a
al Padre, nadie lo vio. No, el mismo Jesucristo dijo que a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Entonces, nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque estaba dentro del cuerpo. Y lo que movía el cuerpo, ese era Dios en la tierra. Sí, pues tú sabes que siempre hay un versículo donde Felipe le pregunta a Jesucristo que le muestres al Padre. Exacto. Al cuerpo le dice, hey, Sí. muéstranos al Padre. Entonces, él le dice, tanto tiempo que tú andas conmigo y tú no lo conoces. O sea, yo te lo he enseñado. Porque la gente, saber o ver, cuando te dicen ver, lo que te quieren decir es conocer. O sea, él se lo dio a demostrar. Exacto. El cuerpo dio a demostrar ¿a quién? A lo que nadie ha visto. A lo que nadie ha visto se lo enseñaba a través, ¿cómo? Del cuerpo. Exacto. No que De el sus cuerpo. obras. Exacto. Le enseñaba a través de las obras que él hacía. ¿Hacía quién? El cuerpo. Entonces el cuerpo era lo que hacía, lo que era la conexión para manifestar la obra del Padre. Es el cuerpo. Cuando el cuerpo hacía la obra, él decía, no soy yo que la hago, sino el Padre que está en mí. ¿Dentro de quién? Del cuerpo. Es el que hace las obras, no el cuerpo, sino el que está dentro de mí, el que me hace mover, el que me mueve. Eso era que Jesucristo, como decían, que era Cristo, que es Dios, era lo que estaba en el cuerpo. Sí, exactamente. Fue muy intenso, como ya dijimos. Esperemos que ustedes hayan entendido. Como dice Pablo, escúchelo todo y mantenga lo bueno. Yo sé que para mucha gente quizá es mentira lo que estamos hablando. Sí. Pero está bien que sea mentira lo que estamos hablando, pero mantente en el bien. ¿Ok? Mantente en el bien. Que en realidad eso es lo que importa, hacer el bien, no dañar a tu prójimo, que eso es lo que importa. Que eso es lo que el cuerpo decía. Hagan el bien, manténgase en el bien, manténgase en el cuerpo. ¿Mantenga el cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Sí. Cuando tú te mantienes en el cuerpo de Cristo, ya tú haces el bien. Sí. No le hace daño a nadie. Cuando decimos mantente en el bien, le estamos diciendo, manténgase en el cuerpo. Sí. No se salgan de ahí. No se salgan del cuerpo. Exacto. Entonces, señores, gracias por su amor y su cariño y su apoyo que ustedes nos dan a nosotros, porque esto es bien difícil realmente, y de corazón esperemos que tú y tu familia sigan teniendo salud y bendiciones, señores. Lo veremos en el próximo video.